Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Arroyo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1 para la unidad 4, en donde hablaremos sobre estimaciones y tamaños de la muestra. Eh, para comenzar, pues quiero agregar que por problemas técnicos tengo problemas para cargar mi cámara en mi laptop, entonces no podrá salir la cámara de mi rostro, pero voy a continuar con el video y espero tener resuelto este problema para los posteriores videos para esta materia. Dice, tenemos estimación de la proporción de una población. Este trabajo consiste en el proyecto en el que se está trabajando, que es llamada Herramientas Estadísticas Aplicadas en el Campo Laboral. Y consta en presentar ejercicios de la sección o de esta unidad similares a los aprendidos. Como mínimo deberán de presentarse 3 ejercicios en esta sección para acreditar la unidad. Pues vamos a hablar acerca de estas herramientas intelectuales del campo y pues yo presentaré mi proyecto. Dice, estimación de la proporción de una población. Ejemplo, selección de una muestra. En un muestreo de 40 piezas se tomaron datos de un diámetro que fue posteriormente maquinado. El diámetro debe cumplir una dimensión de 250 milésimas de pulgada. Si se sabe que 36 de estos datos, de estos diámetros quedaron dentro de especificación, ¿cuál es la estimación puntual de los diámetros medios del maquinado CNC? Pues para conseguir la estimación puntual, basta con dividir los 36 datos, los 36 datos que quedaron dentro de especificación entre el total de muestras, que son 40. En este caso tenemos una estimación, estimación puntual de 90. La mejor estimación puntual es la media muestral y también la podemos obtener mediante la aplicación de Minitab. De hecho, al momento de realizar el inciso B, podremos conseguir la media poblacional, que vendría siendo la mejor estimación puntual. Entonces dice el inciso B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para los diámetros maquinados en una máquina CNC. Entonces, nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a una proporción, seleccionamos datos resumidos. Aquí nos va a pedir el número de eventos. Tenemos 36 eventos, número de ensayos 40 ensayos, con un intervalo de confianza del 95%. Dice P, proporción de eventos. Para este análisis utiliza el método exacto. Dice, para un total de 40, una muestra total de 40 y 36 eventos, con una muestra poblacional de .90, como lo vimos, como lo acabamos de ver en el PowerPoint, es nuestra mejor estimación puntual y consta de 0.90. El intervalo de confianza de 95% para P es de 0.763 a
punto 972. Entonces aquí podemos resolver nuestro inciso B. Utilizando los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para los diámetros maquinados en una máquina CNC. Entonces tenemos un intervalo de confianza de 0.763 a 0.972. Dice, calcule el margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a Minitab nuevamente. Nos vamos a estadísticas. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Vamos a buscar una binomial, proporción binomial. La proporción, nuestra proporción fue de 90, entonces vamos a ponerle del 90%. Vamos a estimar márgenes de error. Para un tamaño de muestra de 40. Con un intervalo de confianza del 95%. Dice, parámetro, proporción, distribución binomial, proporción del 90%, nivel de confianza del 95%, tamaño de la muestra, 40 datos, margen de error límite inferior. El límite inferior corresponde a 0.136 y el límite superior corresponde a 0.072. Este es mi margen de error con un nivel de confianza del 95%. Estamos hablando que de una muestra de 40 piezas con una proporción del 90% y el nivel de confianza del 95%, tenemos márgenes de errores desde el punto 136 inferior y 0.072 superior. Esto hablando en una muestra de 40, proporción 90 y con un nivel de confianza del 95%. Si nosotros tuviéramos una muestra, un ejemplo, tuviéramos una muestra, un tamaño de muestra de 30, que no hubiera sido de 40, si hubiera sido de 30, tuviéramos un margen de error de 165.165 inferior y .078 superior. Los márgenes de error para una proporción de 90 y un nivel de confianza del 95% varían dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, pasamos al inciso D. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error de 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces, nos vamos directamente a tamaño de la muestra para estimación. Una proporción del 90%, vamos a calcular o estimar el tamaño de la muestra con un margen de error para intervalos de confianza de 1. Con un nivel de confianza del 95%.
margen de error del 1%. Y dice, para una proporción del 90%, para la proporción de 0.9, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 1%, mi tamaño de la muestra tiene que ser de 3786. Estamos hablando que para que mi proporción de 90 me salga efectivo con un margen de error del 1%, yo tengo que haber obtuvido 3786 muestras de los maquinados de CNC para yo poder cumplir con mi proporción del 90% a un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 1%. En este caso, pues supera por completo mi muestra, mi tamaño de muestra normal. Y pasamos, con eso terminamos estimación de la proporción de una población. Y pasamos a estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida. Dice, se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de dimensiones tomadas de un diámetro con, con n de 40 y una media muestral de 0.250 milésimas de pulgada. Se tiene una desviación estándar dada por 5 milésimas de pulgada. Dice el inciso A. Calcule la mejor estimación puntual. Calcule la mejor estimación puntual de los diámetros medios del maquinado CNC. Ok, vamos a regresar tantito nomás para terminar de llenar mi presentación. El tamaño de la muestra quedamos que es de 3786. Entonces con eso tengo mis datos. Ahora sí, continuamos con calcule la mejor estimación puntual de los diámetros medios del maquinado CNC. En este ejemplo estamos hablando con una desviación estándar conocida. Entonces nos vamos a ir a estadísticos, estadísticas básicas, Z de una muestra. Y pues aquí ya tenía yo llenado ciertos datos porque estaba haciendo mi borrador. Entonces el tamaño de la muestra es de 40. La media de la muestra tiene que ser de 250 milésimas de pulgada. La desviación estándar conocida es de 5 milésimas de pulgada. Vamos a poner un nivel de confianza del 95%, que es lo común. Y dice, para mi media poblacional, la mejor estimación para mi media poblacional es mi media muestral. Entonces, teniendo el dato de mi media muestral, puedo decir que la mejor estimación puntual de los diámetros medios del maquinado es de 250 milésimas de pulgada. Dice la B, construya un intervalo de confianza del 95% para los diámetros maquinados en una máquina CNC. Ok, pues ya agregamos nosotros el 95% de nivel de confianza, intervalo de confianza. Y dice que para la media de muestra, media poblacional, es igual a la media de muestra, que la tenemos. La desviación estándar conocida es de
0 milésimas. Dice que para un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional surge a partir de 0.248 a 0.251. 5. Vamos a redondearlo. Vamos a dejarlo, sí, redondearlo. Vamos a dejarlo a 252 y 248. Entonces, para un intervalo de confianza del 95% para los diámetros de maquinado, yo debo de estar maquinando entre los 248 y los 252 para yo tener un nivel de confianza del 95%. ¿Qué pasa si este nivel de confianza lo subo al 99%? Para, para el 99% de nivel de confianza yo debería de estar maquinando dentro de los 248 y los 252. Está dentro, no hay mucha variación entre el 95% intervalo de confianza y el 99% intervalo de confianza. Ahora seguimos con el inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de población es de 5 milésimas de pulgada a un nivel de confianza del 95%. Vamos a revisarlo con un margen de error del 5% para conocer nuestro tamaño de muestra. Nos vamos a estadística básica, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a buscar una media normal con una desviación estándar conocida de 0.005. Vamos a estimar el tamaño de muestra. Margen de error para los intervalos de confianza va a ser del 0.05% con un nivel de confianza del 95. Ok, ahora en esta parte vamos a conocer mi muestra con un margen de error del 5% con un nivel de confianza del 95% y mi desviación estándar conocida de 5 milésimas. Ok, el tamaño de la muestra tiene que ser 2. Vamos a llenar los datos. La muestra tamaño de la muestra tamaño de la muestra debe de ser igual a 2. Y con esto terminamos lo que es la media poblacional con una desviación estándar conocida. Con un margen de error del 5%, yo debo de sacar una muestra de 2. A partir de la muestra, del tamaño de la muestra de 2. Ahora nos vamos a la estimación de la media poblacional, pero con una desviación estándar desconocida. Ejemplo de diámetro de maquinado CNC. El conjunto de datos en el archivo incluye las dimensiones en milésimas de pulgada de los diámetros realizados en un maquinado de CNC de una muestra de 40 piezas. Dice, calculen la mejor estimación puntual de los diámetros medios de maquinado CNC. En este caso, les voy a presentar 40 datos obtuvidos de 40 piezas que fueron maquinadas en una máquina CNC, de los cuales vamos a conseguir la estimación puntual, la mejor estimación puntual de estos datos reales. Construye un intervalo de confianza del 95% para los diámetros maquinados en una máquina CNC.
y le vamos a construir un nivel de confianza del 95% para datos reales. Pues aquí tengo capturados mis 250 datos, perdón, mis 40 datos. Y vamos a estadísticas, estadística básica. Vamos a estadística básica. Vamos a T de una muestra. Una o más muestras, cada una en columna. Vamos a escoger la lista de las medidas y un nivel de confianza del 95%. Ok, dice que mis estadísticas descriptivas, dice que tengo un total de 40 datos. Ajá. Mi media es de 252, redondeado a 252. Una desviación estándar de 2 milésimas. Vamos a ponerle 3 milésimas. O, o 25 100 milésimas. Dice que el intervalo de confianza de 95% para la media poblacional es desde 251 hasta 253. Entonces, mi intervalo de confianza del 95% para esta media poblacional se encuentra entre el 251 y 253. Mientras que debería de estar en 250. ¿Qué quiere decir esto? Que mi nivel de confianza se encuentra entre el 251 y 253. Entre ese rango se encuentra mi nivel de confianza. Entonces vamos a llenar los datos. Mi media poblacional, mi media muestral equivale a 0.252. Esa es mi dato real. Mi media muestral o mi mejor estimación puntual se encuentra aquí, en este dato. Esto quiere decir que aquí se encuentra mi media, mi media de todos mis datos. El intervalo de confianza del 95% de diámetro maquinado y un maquinado CNC del 95% se encuentra entre 251 y 253 milésimas de pulgada. Entonces esto quiere decir que de mis datos, de mis 40 datos, con una población centrada en 252, tengo un nivel de confianza de que mis datos están entre el intervalo de 251 y 253. Ahí se encuentran mis datos. Mi nivel de confianza se encuentra en este punto. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 5 milésimas de pulgada a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Este ejemplo está hecho para una desviación estándar desconocida. Nos vamos a media normal, la desviación estándar de 5 milésimas, y vamos a estimar el tamaño de la muestra para un margen de error del 3%. Nivel de confianza del 95. Igual dice que el tamaño de muestra debe de ser de de 3, un margen de error del 3%. Dice parámetro media, distribución normal, desviación estándar de 5 milésimas, nivel de confianza del 95%, para un margen de error de 3%. El tamaño de la muestra debe de ser de 3. Con ese tamaño de la muestra nosotros podemos saber
o estimar nuestro, nuestro tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. Si nosotros quisiéramos tener un margen de error más chico para una desviación estándar con este nivel de desviación estándar de 5 milésimas de pulgada y teniendo una certeza del 95% de nivel de confianza, pues cambiaría totalmente. Con eso termino la media poblacional con desviación estándar desconocida, tamaño de la muestra 3. Y pasamos a estimación de la varianza poblacional. Dice, utilizando los datos recolectados, se construirá un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para las dimensiones del diámetro maquinado. Estimación de la varianza poblacional. Ahora vamos a hablar de varianza poblacional. Dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de los diámetros medios del maquinado CNC. Y construye un intervalo de confianza del 95% para los diámetros maquinados en una máquina CNC. Entonces, para estos dos incisos, nos vamos a pasar directamente a estadísticas básicas y una varianza. Como no tenemos datos, vamos a usar los de mi lista. Los de mi lista con un intervalo, con un nivel de confianza del 95%. Prácticamente nos tiene que dar... Ok. Dice que del total de 40 datos tenemos una desviación estándar de 25 milésimas. La variancia es el cuadrado de la desviación estándar. El intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando Bonet. Y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada. En este caso nos vamos a basar en chi cuadrada. Ok. Dice que la media poblacional calcule la estimación puntual para la desviación estándar de los diámetros medios del maquinato. En este caso vamos a utilizar 0.00525. Para el intervalo de confianza tenemos en chi cuadrada 0.002 a 0.003. Ok, vamos a hablar un poquito sobre chi cuadrada. La distribución de probabilidad de la chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Y para la varianza muestral, que es el cuadrado de mi desviación estándar, esta vendría siendo la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Y por último vamos a hablar sobre el inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar. Vamos a utilizar una desviación estándar más abierta a la normal. Vamos a utilizar una desviación estándar de
de 10 milésimas. De 10 milésimas de pulgada a un nivel de confianza del 95%. Vámonos a potencia y tamaño de la muestra. Y vamos a conseguir por desviación estándar normal. La desviación estándar vamos a utilizar 10. Estimar tamaño de la muestra con un margen de error del 10% a un nivel de confianza del 95%. Listo. Dice que para una distribución normal con una desviación estándar de 10, pero estamos hablando en milésimas de pulgada. Con un margen de error del 10%. El margen de error del 10%, el tamaño de la muestra debe de ser de 3. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos una desviación estándar más chica? Por ejemplo, de 2 milésimas. Con un margen de error del 10%. Nuestra muestra tiene que ser de 2. Con una muestra, con un tamaño de muestra de 2. ¿Qué pasaría si nuestra desviación estándar es más amplia? Que tuviéramos una desviación de hasta 20 milésimas. Nuestra muestra sube a 4. Y con eso termino mi presentación. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos hasta el próximo video. Y pues esperemos ya tener resuelto este problema técnico sobre mi cámara para poder continuar con los trabajos. Buenas noches.